Muy buenas tardes. Hoy vamos a presentar el proyecto número 2 de ecuaciones diferenciales. Lo hice junto a Munir Abultaif y quien les habla, Kevin Galeano. Tenemos los siguientes objetivos. El primero, con el literal A, será construir un aplicativo en GeoGebra donde se anima un resorte que está anclado en el origen y tiene adherido en el extremo del último bucle una masa representada por un punto configurado de tamaño grande y que al asociar un deslizador se podrá simular el sistema masa-resorte en movimiento. El recurso debe pedir al usuario que ingrese la siguiente información. 1. Los valores de la masa, la constante de elasticidad y el número de bucles del resorte. 2. Los datos iniciales de un PBI de segundo orden asociado al sistema masa-resorte libre no amortiguado. 3. La constante de amortiguación y los datos iniciales de un PBI de segundo orden asociado al sistema masa-resorte libre amortiguado. Tenemos ahora el literal B. En la imagen podemos ver que un punto está parametrizado en GeoGebra, de tal manera que recorre un arco de circunferencia de radio L para simular un péndulo anclado al origen de coordenadas. En esto, vamos a utilizar este tipo de construcción para modelar en GeoGebra el movimiento de un péndulo asociando el ángulo θ en función de t y la función solución de un PBI de segundo orden relacionado con este tipo de movimiento oscilatorio. También vamos a incluir en el modelo las opciones de variar la información pertinente al problema. Como segundo punto, tenemos que modelar en GeoGebra un resorte que entra en resonancia y además debemos investigar una aplicación práctica del fenómeno de resonancia en problemas acordes a la ingeniería. Bueno, a continuación seguimos con el análisis para el resorte. Partimos de esta ecuación que se puede ver acá, la cual representa la fuerza total ejercida sobre el resorte y nos involucra fuerzas de amortiguamiento, la fuerza ejercida por el resorte y fuerzas externas. Después de esto, debemos seguir con un análisis basándonos en la segunda ley de Newton, la cual nos involucra la masa que está colgando del resorte. A partir de esto podemos obtener la ecuación diferencial que se ve en la pantalla, la cual es m factor de x' más c factor de x' más k factor de x igual a la fuerza total, donde m es igual a la masa del objeto que está colgando del resorte, c es la constante de amortiguación y k es la constante de elasticidad del resorte. Debemos aclarar que para este análisis vamos a tener dos casos, un resorte amortiguado y un resorte no amortiguado. Sin embargo, no vamos a hacer el análisis completo para las soluciones de las ecuaciones diferenciales. En vez de esto, vamos a ver el resultado final y los puntos principales que se deben tener en cuenta. En primer lugar, vamos a analizar los resortes que tienen casos de amortiguamiento. Primero que todo, debemos tener en cuenta el amortiguamiento crítico, que está dado por la siguiente expresión, que es raíz de 4km, sabiendo ya los valores de k y de m. Teniendo esto en cuenta, debemos hacer una comparación de este valor con los valores de c, los cuales son la constante de amortiguamiento. Debemos considerarlo para los valores de c mayores a nuestro amortiguamiento crítico, iguales y menores. Para el caso de sobreamortiguamiento, vamos a tener que la constante de amortiguamiento va a ser mayor a nuestro amortiguamiento crítico. En este caso, la solución de la ecuación diferencial que se plantea nos va a dar la posición de la masa para un periodo específico de tiempo y está dado por esta ecuación diferencial. El caso críticamente amortiguado se da cuando nuestros dos valores son iguales y la posición de la masa está dada por por la solución que se ve aquí. Y en el caso subamortiguado, nuestra constante de amortiguamiento es menor al valor de nuestro amortiguamiento crítico. Y en ese caso, la posición de la masa está dada por esta expresión de aquí. Ahora, para el caso de no amortiguamiento, partimos del mismo análisis que se haría para los casos en los que sí hay amortiguamiento. Sin embargo, la ecuación diferencial que obtenemos se reemplaza un valor de c igual a 0, por lo que ese término desaparece de la ecuación y nos queda el resultado que tenemos acá.
Es importante que definamos un valor de W sub 0 que es igual a la raíz de K sobre M para que nos quede la siguiente ecuación, la ecuación número 8', que es una forma de expresar la ecuación número 8 que se ve en la parte superior, y la solución general para esa ecuación quedaría de la siguiente forma, la cual nos expresa la posición de la masa para un momento determinado de tiempo. Para el caso de no amortiguamiento, también podemos expresar esa solución como se muestra ahora en pantalla. En este caso, nosotros utilizamos esta expresión para parametrizar nuestra animación en GeoGebra. Los puntos importantes a tener en cuenta es que tenemos una C mayúscula que representa la amplitud, tenemos una frecuencia angular y tenemos un ángulo de fase. Y se pueden despejar como se muestra en la parte superior de la pantalla. Como podemos observar, en el modelado de GeoGebra debemos llegar a algo similar a lo que se plantea en este modelo. Tenemos un resorte ubicado verticalmente, del cual está colgando una masa, y el resorte tiene un punto de equilibrio estático, que cuando se aplica una fuerza, pues el resorte va a oscilar de arriba a abajo hasta que alcance nuevamente el punto de equilibrio estático. A continuación vamos a analizar el caso que se acabó de exponer para amortiguamiento y no amortiguamiento. Bueno, ahora aquí podemos ver el modelado que se hizo en GeoGebra. De acuerdo a los objetivos que se plantearon anteriormente, el usuario puede ingresar la masa que está colgando del resorte, una posición inicial, una constante de amortiguación, una constante de elasticidad para el resorte, una velocidad inicial y un número de picos para el resorte. Aquí debemos hacer la aclaración que la posición inicial que ingresa el usuario no es la posición inicial que toma el resorte, pues debemos hacer un ajuste de tal forma que si el usuario ingresaba una posición muy pequeña, el resorte no se comprimiera totalmente. Pues si por ejemplo uno ingresaba un valor de 0,1, el resorte iba a estar ubicado más o menos en esta posición que se ve aquí donde estoy indicando, y sabemos que esos casos no pasan en la vida real. Por eso hicimos un ajuste en el código de GeoGebra. A continuación voy a proceder a animar esto. En este caso, el resorte azul es un caso con amortiguación y el resorte rojo es un caso sin amortiguación. Como podemos ver, el movimiento del resorte rojo efectivamente no tiene amortiguación y el resorte azul sí tiene amortiguación, pues podemos ver que se mueve más lento debido a que hay más fuerzas actuando sobre él. A continuación, procedemos con el análisis para un péndulo. Para este caso, nosotros partimos de la misma ecuación que se expresó anteriormente, pues esta describe el movimiento de muchos otros sistemas mecánicos simples. Por ejemplo, un péndulo simple que consiste de una masa M que se balancea hacia atrás y hacia adelante al final de una cuerda, o una varilla sin masa de longitud L. Esto es lo que podemos ver en este gráfico. Tenemos una masa prendiendo de una cuerda o de una varilla que se va a mover de derecha a izquierda en un periodo de tiempo. Puede especificarse la posición de la masa en el tiempo t, dado el ángulo en el sentido de las manecillas del reloj. Ese ángulo es este que podemos observar acá. En nuestro caso, para GeoGebra, nosotros definimos el ángulo hacia el otro lado, como se está indicando en el texto. Después de esto, es importante analizar que esta ecuación de aquí es la que nos va a describir el movimiento para el péndulo. Sin embargo, en este caso no vamos a incurrir en los análisis que se necesitan para llegar a ella. A continuación, vamos a hacer el análisis para el recurso de GeoGebra. Bueno, en este caso vemos que tenemos este recurso, tenemos el péndulo, tenemos una masa que está colgando de él, y aquí el usuario va a poder variar la longitud que tenga la cuerda de la que está colgando el péndulo, y también va a poder variar el ángulo en el que se encuentra el péndulo para un momento específico.
Aquí vemos que el ángulo efectivamente está siendo medido en sentido de las manecillas del reloj. Como se dijo anteriormente, la fórmula que se muestra acá no tiene en cuenta la masa del péndulo que está colgando, por lo que nosotros tampoco tuvimos en cuenta esa masa para este caso. También debemos aclarar que ese modelo hace que no sea efectivo en el 100% de los casos, pues no se están teniendo en cuenta todos los factores que afectan el movimiento. Entonces, a continuación procedemos a animarlo. Como podemos ver, este sería la animación. Si el péndulo se suelta desde una altura muy alta, nunca va a alcanzar una altura mayor de la que se soltó. Ahora, si disminuimos esta altura y volvemos el tiempo a cero, podemos ver que se repite el mismo comportamiento dado anteriormente, sin embargo, esta vez desde una altura mucho menor. Ahora pasaremos a analizar el segundo literal de nuestro proyecto número 2, en el que tenemos como tópico principal la resonancia. Ahora bien, nosotros tenemos previamente establecida la siguiente ecuación diferencial, donde tenemos una masa m unida a un resorte. Además, tenemos una constante k y un amortiguador con una constante c, sobre lo que además va a actuar una fuerza externa en esta ocasión, en este caso, que va a ser eh, F de t en nuestro sistema. Esta fuerza externa la trabajaremos como armónica simple y vemos ahí cómo la podemos representar, que puede ser f sub 0 y el coseno de la frecuencia por el tiempo o f sub 0 del seno de la frecuencia por el tiempo. Ahora bien, tenemos ya, después de hacer todos los cálculos correspondientes, nuestra, nuestra ecuación diferencial. De ello se deriva después que obtenemos nuestra función posición con la cual vamos a representar todos los cambios y vamos a hacerle los PBIs correspondientes. Ahora bien, este es el fenómeno de resonancia, en el que el incremento no es acotado a medida que nuestro W va acercándose a W1. Además, podemos decir que, que esto hace variar la amplitud de las oscilaciones de un sistema, que en este caso no es amortiguado, con una frecuencia natural, que ya la tenemos definida como W sub 0, y esta misma W sub 0 va a será como respuesta a una fuerza externa que ya la hemos definido. Ahora bien, dicho en otras palabras, si me acerco a la frecuencia natural, es decir, podríamos trabajarla como W1 sub 1, entonces esa W sub 1, cuando tiende a ser W, entonces nuestra amplitud sería o tendería a infinito. De esto se origina que al entrar en resonancia, nuestro resorte se dañará eventualmente en algún punto, pues cada vez se va a estirar más. Ahora pasaremos a ver el modelo en GeoGebra. Ahora en el modelo, nosotros ubicamos todos los cálculos correspondientes y además dejamos para que el usuario definiera en qué tiempo, con qué masa y con cuál constante iba a ser ejecutado ese ejercicio. Además de que también la fuerza externa iba a ser definida por él mismo. Podemos ver que el cuerpo vibra aumentando la amplitud. Esto lo podemos ver directamente gráficamente. Y a medida que aumentamos F, entonces, de la fuerza externa, entonces también se aumenta la resonancia. La reducción de esta fuerza da como resultado que la resonancia sea menor. Y al activar el tiempo, el punto A sigue la función seno que nos permite visualizar el movimiento del resorte, que entra en resonancia, a medida que este tiempo transcurre. Y sabemos que esto se da por el hecho de que sus frecuencias, tanto la frecuencia del elemento que vibra y la externa, se igualan o se van acercando. Y ahora vemos
que cada vez aumenta la amplitud del resorte y por esto, si tenemos un resorte en movimiento de esto, se movería mucho más rápido teniendo una mayor amplitud. En el segundo literal vamos a ver una aplicación en la ingeniería. El fenómeno de resonancia es de gran importancia dentro de diversas ramas de la ingeniería. Por ejemplo, a la hora de diseñar y construir estructuras civiles, maquinaria y en algunas ocasiones circuitos electrónicos. Pero en esta ocasión hablaremos específicamente de los puentes. La importancia de tener en cuenta este fenómeno de resonancia desde la fase de diseño en estos puentes radica en que se va a garantizar la protección a la construcción ante vibraciones indeseadas, como las producidas por terremotos, tránsito de vehículos automotores, aglomeración de gente y entre otras causas que puedan causar efectos negativos en la estructura o en la seguridad de las personas o usuarios. La resonancia, más específicamente la resonancia mecánica, se define como un aumento dramático en la amplitud de la oscilación de un sistema y por la intervención de una fuerza impulsora externa se da esto, y esta fuerza externa es periódica. Para que exista resonancia debe darse la condición de que la frecuencia con la que oscila la fuerza impulsora sea de un valor igual o muy cercana al de la frecuencia natural del sistema que interviene. Este aumento de amplitud indica que el sistema acumula gran cantidad de energía en su interior, más de la que se puede disipar. La resonancia en estructuras como los puentes pueden generar balanceos indeseados hasta el colapso de la construcción. Pero ahora vamos a ver esto de una manera más simple. Vamos a ver un ejemplo de este caso. El ejemplo del que les hablo es el Millennium Bridge, puente peatonal que es ubicado en Londres y que tuvo que cerrarse a 2 días de su inauguración porque tenía un fuerte balanceo, el cual lo podemos ver aquí. Y este balanceo era de forma horizontal. Y esto se dio porque al ser transitado por un gran número de personas, cuyos pasos tenían una frecuencia que entró en resonancia con alguna de las frecuencias naturales de la estructura, entonces se originó esta resonancia.